¿Cómo están? ¿Están felices? Sí. Ahí me están ayudando un poquito para que se escuche mejor. Bienvenido cada uno de ustedes. Yo estoy feliz. Diga conmigo, Dios es bueno. ¿Y cuándo es bueno Dios? Todo el tiempo Dios es bueno. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor y está bien bonito lo que Dios está hablando a mi corazón y lo que quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. El tema de esta mañana, si toma nota, es alimenta la multitud. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Alimenta la multitud. Yo quiero introducir diciéndole que Dios no es un Dios lejano a su dolor o a sus circunstancias. Dios está cerca de nosotros. Sin embargo, esta frase, alimenta la multitud, fue una declaración que Jesús le hizo a sus discípulos en algún momento. Y muchas veces el Señor nos dice a nosotros, hazlo tú. Y nosotros volteamos a ver qué tenemos y decimos, pero ¿cómo yo voy a hacerlo? Si yo no tengo lo suficiente, si yo no soy capaz, si yo no soy tan inteligente, si yo no soy el pastor, si yo no soy esto, yo no soy lo otro. Y empezamos a llenar de argumentos la instrucción del Señor que nos dice, alimenta a la multitud. Hoy en día hay una multitud hambrienta de Dios. Hoy en día hay una multitud por todas partes a la que el Señor nos dice, alimenta a la multitud. El pan de vida es Cristo. El pan de vida nos ha sido dado por gracia. Y ahora nosotros tenemos un pan de vida para compartirle a un mundo hambriento de Dios, a un mundo hambriento de esperanza. Pero muchas veces no estamos compartiendo ese pan de vida. Muchas veces estamos esperando que sean otros los que lo hagan. Incluso esperamos que sea Dios mismo el que lo haga cuando Él nos ha dicho a nosotros, alimenta a la multitud. Mateo capítulo 9, verso 36 al 38. Dice la palabra del Señor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo que quiero mostrarle es que el Señor Jesucristo vino y dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como que no tienen pastor. Sigue declarando. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hoy en día hay una multitud que el Señor sigue mirando con compasión. Y cada uno de nosotros puede ser un discípulo que ruega al Señor para que hayan más discípulos. Pero no solamente somos los que rogamos por más discípulos junto con el Señor, sino que somos los que vamos también y nos volvemos pastores compasivos de la gente que está en necesidad. El gran mandato en Mateo capítulo 28 dice, por tanto, id y haced, dígame qué hacer, ¿qué? Discípulos. Pero nosotros nos conformamos en ir y hablarle a otros de Dios. Y si esa persona hace una oración de fe, esa persona recibe a Cristo, esa persona quizás nos acompaña una vez a la iglesia, pero la pregunta que debemos de hacernos es, ¿cuántos discípulos tengo en 40 años de cristianismo o en 20 años de cristianismo o en un año de cristianismo? Porque el mandato es ir a hacer discípulos. Y este mandato es universal. Este mandato no es para el pastor, no es para el que llamen apóstol o profeta. Este mandato es para toda la iglesia. Diga, es para mí. Hacer discípulos es para mí. No es solamente para algunos. Ahora, ¿cómo puedo yo hacer un discípulo? Lo primero que yo necesito es poder ver la multitud con compasión.
Lo primero que yo necesito es poder ver al mundo, no poder ver a una persona, a un indigente como simplemente un indigente o una persona que no está siendo productiva, sino mirar con compasión el dolor de aquella persona, la profundidad de las heridas que existen. El gobierno del pecado y de Satanás jugando y destruyendo de a poco la vida de una persona. Cuando tú miras hacia afuera, ¿qué ven tus ojos? ¿Con qué lentes tú estás viendo el mundo? ¿Con desprecio, con repugnancia, con enojo, con fastidio? ¿O lo puedes ver con compasión? Muchas veces estas personas alrededor nuestro incluso se levantan contra nosotros. Incluso intentan afectar nuestras propias vidas. Pero es el gobierno del pecado en esos corazones. Y debiésemos de caer de rodillas y con lágrimas clamar y decir: Señor, ten misericordia de estos que no te conocen. ¿Recuerda usted a Esteban siendo asesinado por el apóstol, quien fuera después el apóstol Pablo, quien para ese momento era Saulo? ¿Recuerda la oración de Esteban mientras el cielo se abría? Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¡Qué oración más poderosa! Este hombre realmente tenía compasión por la gente. Él sabía que lo que Saulo estaba haciendo era algo de condenar, era algo que el Señor podía venir y traer un juicio y destruir esta vida. Sin embargo, aquel hombre, a pesar de estar sufriendo, a pesar de estar padeciendo, dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo Esteban? Señor, déjalo conocerte. Déjalo nacer de nuevo, revélate a él. Tiempo después, Saulo es visitado por el Señor, es confrontado por el Señor y se convierte en quien hoy muchos de nosotros sabemos quién es el apóstol Pablo. Muchos de los libros de la Biblia que hoy leemos fueron escritos por el apóstol Pablo, inspirado siempre por el Espíritu de Dios, pero fue esta persona a la que Dios le permitió escribir. Por favor, deténgase un momento esta mañana y piense en cómo está viendo usted a su hermano, a su mamá, a ese vecino incómodo, a ese compañero de trabajo que le fastidia tanto, o a esa persona que ha hablado mal de usted. Deténgase. ¿Le estás viendo con compasión o con odio? ¿Le estás viendo con ganas de que Dios le haga algo feo? ¿O estás suplicando a Dios la salvación de esa persona? ¿Estamos viendo con compasión o no? Es fácil que nuestra humanidad tome el control de nuestra vida. Sin embargo, todos los que somos guiados por el Espíritu, somos guiados en amor. Y el amor perdona, el amor restaura, el amor da oportunidades. MSI se ha caracterizado por ser una familia. Y en una familia sabemos amarnos, sabemos acompañarnos. Y aun cuando muchas veces puedan existir fricciones entre nosotros, seguimos siendo una familia. Y nos seguimos amando y nos seguimos perdonando. Y seguimos trabajando juntos para el reino. Y seguimos dando honor, respeto y honra al Padre de la casa. Y este es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a un texto. En 2 ocasiones, Jesús alimenta a la multitud. Algunos teólogos consideran que este texto, aunque son 2 veces que lo hace, podrían ser la misma ocasión. Sin embargo, hay una diferencia que hace pensar que realmente sí son 2 momentos aparte. Y es que en una solo se habla de un día y en la segunda se habla de 3 días. Y eso hace una diferencia. En conjunto, los teólogos han dicho que el mismo evento 3 días después. Primero, el primer día y 3 días después sucede algo similar. Esto es en unidad teológica lo que ellos han contextualizado. Y ahora voy a leer el texto de la primera vez y la segunda vez, que sabemos que fue un día y día 3. Espero que esté siendo claro. Si no, ahí usted me pregunta más tarde. Mateo 14:14.
Por favor, vaya a su Biblia, Mateo capítulo 14, verso 14. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió de la barca y vio a la gente, tuvo compasión. ¿Qué tuvo otra vez? Compasión. ¿Qué movía a Jesús? ¿Qué debe de movernos a nosotros? La compasión. No la envidia, no el odio, no el enojo, sino la compasión. Dice, y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esta gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Detengámonos ahí por un momento. No solamente la multitud tenía hambre. ¿Sabe quién también tenía hambre probablemente? Los discípulos. Y los discípulos dijeron, ya esta reunión se hizo larga. Ya llevamos aquí algunas horas y tenemos hambre y aquí no hay como una pulpería o algo donde comprarnos algo. Yo creo que mejor le decimos a Jesús que mande a toda esta gente ya para la casa y que mañana sigamos para poder ir a comer algo y que esta gente coma y ya todo está bien. Esa parecía humanamente una buena idea. Sin embargo, Jesús tenía una mejor idea. Jesús les hace un desafío y les dice, no tienen por qué mandar a toda esta gente a ningún lado, denles ustedes de comer. Si yo le dijera que en la Villa Olímpica van a haber casi 4,000 personas y yo les dijese, MSI, nosotros les vamos a dar de comer, usted probablemente se metería la mano a la bolsa, volvería a ver para algún lado y diría, ahora sí que perdimos al pastor, dijo alguien, ¿verdad? ¿Y de dónde nosotros vamos a alimentar esa multitud? Y entonces está siempre el Pedro, el atrevido, que levanta la mano y Señor, ¿y de dónde quiere que le demos si no hay plata? Si más bien estamos ahí apenas raspando la olla, dijo alguien. ¿Cómo vamos a hacer? Ahora escuche porque es interesante. Sigue diciendo el texto. Y les dijo el versículo 17. Ellos le dijeron, aquí tenemos solo 5 panes y 2 pescados. O sea, ahí no alcanzaba para nadie. No alcanzaba ni para los discípulos, menos para la multitud. Por cierto, esta multitud era de 5,000 personas. ¿Qué le parece? Y solo habían, ¿cuánto habían? 5 panes y 2 pescados. Oiga, pero ni que fuera una ballena, ¿verdad? Ni que hubieran sido 2 ballenas para alimentar a tanta gente, ¿ah? Eran 2 peces y 5 panes. Él les dijo, tráigamelos acá. Mandó entonces a la gente a que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo. Los partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Es interesante que Jesús no da los panes a la multitud. ¿A quién se los da? Les da el pan de vida a los discípulos y ahora les dice, vayan ustedes y denle a la multitud. ¿A dónde somos enviados nosotros? A la multitud hambrienta. Hay gente que está yendo hoy a una iglesia y sigue teniendo la misma hambre espiritual porque no están siendo saciados, porque no hay pan de vida en esa enseñanza. Hay un montón de cosas, pero no hay pan de vida, no hay palabra, no hay esencia. Y la gente sale hambrienta y la gente sigue pecando como si nada y la gente sigue viviendo como quiere. Nada les incomoda. El Espíritu de Dios tiene que incomodar realmente nuestra humanidad. Ahora el verso 21 dice, los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que aquella multitud de 5,000 realmente eran como tal vez unos 10,000. O sea, si usted pensaba que sí se podía,
no eran solo 5,000, porque ahí no contamos ni a las mujeres ni a los niños. O sea, por poquita gente que hubiese, habían unas 10,000 gentes. ¿Se ha preguntado usted alguna vez le ha dicho Dios, vaya? Y usted dice, Señor, pero ¿cómo voy a ir a comprar una casa si no tengo plata? ¿Cómo voy a entrar en esto si yo no tengo? ¿Cómo le voy a ir a hablar a esta persona si yo ni le conozco, si yo ni le he hablado? ¿Sabe una cosa? Todo en nuestra vida cristiana se trata de fe. La Biblia dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe muchas veces pareciese, no lo es, pero pareciese un salto a un vacío. Cuando hablamos de fe, hablamos de que Dios muchas veces nos dice a nosotros, haga algo que humanamente es imposible que suceda. Cuando yo pienso, y lo he repetido muchos días, y a partir de ayer cambié la frase. Mi frase ha sido, solo Dios puede llenar esa villa olímpica, solo Dios puede llenar ese lugar tan grande, solo Dios. Esa ha sido mi frase durante días. Y yo paso orando y diciendo, Señor, solo usted puede llenar eso. Señor, solo usted puede llenar eso. Y ese nivel de fe está bien, pero hay un nivel de fe mayor. ¿Cuál sería el nivel de fe mayor? Señor, yo sé que tú vas a llenar eso. Señor, yo creo que tú vas a llenar. Cambia la frase. Porque en una hay todavía una dosis de duda. En una hay una pequeña medida, como la de aquel hombre que le dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. ¿Recuerdan aquel que llegó con su hijo y le dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame a creer? ¿Cuántas veces nosotros le queremos creer a Dios, pero al mismo tiempo tenemos dudas? ¿Alguien se identifica? ¿Alguien alguna vez dice, Señor, esto será tuyo? Y en realidad esa frase nace de la duda que tengo. Y es una lucha interna que tengo por creer a Dios y obedecer lo que me está pidiendo o empezar a argumentar. Algún momento Dios te puede pedir lo que Él quiera. Alguna vez te puede pedir una ofrenda, pero también alguna vez te puede pedir que vayas y perdones a alguien o que hables con alguien. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros fuimos llamados al ministerio, era la pandemia. Ustedes lo saben, los que están desde el principio lo saben. No se abrían iglesias, se cerraban iglesias. Nadie sabía cómo hacer para abrir una iglesia en pandemia, yo tampoco. ¿Y sabe cuál fue la idea de Dios? Abrirla. ¿Y sabe cómo pensaba yo que se podía abrir una iglesia? Yo no sabía cómo. Cuando mi esposa y yo le dijimos que sí al Señor, mi esposa y yo nos preparamos para vivir los peores días de nuestra vida, no los mejores. Porque era como, ¿a quién le puede ir bien abriendo una iglesia en pandemia? ¿A quién? No había, y era como, no hay otra opción. O sea, lo único que Dios quiere es que hagamos esto. Y Dios estuvo ahí y ha estado ahí durante 4 años y ha provisto y ha sostenido y nos ha permitido crecer, multiplicarnos. Pero no he sido yo, ha sido Él. Pero ha tenido que haber un paso de fe. Y a veces sí hay que estar un poco loco, dijo alguien, para creerle a Dios. Sí, la mayor parte del tiempo. Porque la mayor parte del tiempo lo que Dios nos pide humanamente es imposible o muy difícil. Si usted tiene ahorita 1,000 colones en su bolsa y Dios le dice lleve a comer a toda la iglesia y usted paga, ¿qué le diría usted al Señor? Señor, pero es que no tengo. Yo quisiera, pero no tengo. Deme plata y yo los llevo. Pero el Señor, imaginamos que usted tenga esta conversación con el Señor le diga, usted llévelos. ¿Te animarías? ¿Te animarías a llegar a aquel restaurante, llenarlo de gente, pedir toda la comida y sigues teniendo ¿cuánto? 1,000 colones en tu bolsa. ¿Qué le va a decir cuando llegue la cuenta? Que Dios se lo pague. ¿Verdad? ¿Usted cree en Dios? Bueno, que Dios se lo pague.
Cierto que solamente usted me escucha y usted dice, el pastor sí que hace chistes, él es bromista. ¿Sabe que Dios le está diciendo algo muy parecido a sus discípulos? Y no se los dijo en chiste, se los dijo serio. Les dijo, alimenten ustedes a la multitud. Ellos voltean a ver y dicen, Señor, aquí hay 5,000 hombres, sin contar ni a las mujeres ni a los niños. Somos como 10,000 y lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. ¿Cómo? Y el Señor les dice, traigan eso. Traigan eso. ¿Sabe qué es lo primero que nosotros traemos al Señor? Nuestra vida. ¿Sabe qué es lo primero que nosotros traemos al Señor? Lo que tengo, lo que soy, lo que puedo. Hace mucho tiempo yo hago una oración y yo le digo, Señor, mi vida es tuya. Es lo que hay. No hay más que esto. Es lo que soy, es lo que tengo. Hay gente mejor, hay gente más calificada, no más guapos, pero sí más calificados. Porque por algún lado hay que defenderse, ¿verdad? Ahora yo le digo esto al Señor y le digo, Señor, pero mi vida completa es tuya. Y lo que tú me digas, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y donde tú me envíes, yo estoy dispuesto a ir. Aquí estoy, es tuya mi vida. Ya no es mía, ahora es tuya, ahora yo me rendí, ahora yo me entregué. ¿Ya le entregaste realmente tu vida a Cristo? ¿Realmente ya le dijiste, Señor, aquí está? Tú ves a una familia tal vez perdida y tú dices, Señor, yo no puedo hacer nada por mi casa, no puedo hacer nada por mis hijos, no puedo hacer nada por mis hermanos, no puedo hacer nada por nadie. Ya hice todo lo que puedo y no hay forma de que cambien. Y el Señor le dice, alimentalos tú. Y usted le dice, Señor, pero ¿cómo? Si lo que tengo no es suficiente. El Señor le dice, ven a mi vida. Entrégate. Y Él multiplica el poco y ahora te envía lleno de pan de vida para que sacies a otros. Hay un pan de vida en ti que cuando tú te rindes eres saciado y va a cambiar tu casa, tu familia. Hay una promesa maravillosa del Señor y es que mi casa y yo vamos a servir al Señor. Hombre, mujer, joven, niño que está acá. Tal vez no esté toda tu familia acá. Pero si usted puede creer que el Señor puede salvar tu familia muy pronto, algún día, en algún momento, tú verás a tu familia venir al Señor. Tú lo verás. Y cuando lo veas, tal vez ni lo puedas casi creer, pero lo podrás disfrutar. Lo podrás celebrar. Ahora quiero hacer un paréntesis en esto. La Villa Olímpica es un gran desafío, ¿cierto? Es un lugar grande para nosotros, no para el Señor, para nosotros. En estos días el Señor me confrontaba en algo y me hacía una buena confrontación y me decía, bueno, ¿y por qué usted quiere que eso esté lleno? ¿Verdad? Porque yo, Señor, llénalo, por favor. Y entonces es como, muy bien, y tú quieres que lo llenen. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de tu corazón para esto? Entonces yo me detuve. Cuando Dios le habla a uno al corazón, hay que detenerse y pensar bien lo que usted va a decir. Siempre hay que pensar, pero si Dios le habla a usted, no responda tan rápido, deténgase, piense. Y yo me detuve y dije, Señor, la verdad es que lo único que yo quiero es que la gente te conozca. Es lo que siempre he querido, es lo que siempre he anhelado. Pero al mismo tiempo, también le decía yo, Señor, pero quizás también me daría vergüenza. Tal vez quizás también me pasaría esto. Estaba abriendo mi corazón a Dios. Y le dije, Señor, perdóname. Porque he dejado que la vanidad llene mi corazón. Porque he dejado que también algunas cosas empiecen a ensuciar la pureza de tu llamado. Porque lo que hacemos, todo lo que hacemos, tiene que tener un solo propósito. Y es que el Señor sea glorificado y el mundo le conozca a Él. Y cuando nuestra humanidad toma alguna parte
Eso ya está contaminado, eso ya está sucio. Y tenemos que pedir perdón. Si usted es un líder, si usted es un ministro, si usted sirve en algo, la única motivación es agradarlo a Él, es honrarlo a Él, es que el mundo le conozca. Usted no le habla a otros para que la gente diga qué bonito que habla, qué bien que lo hace. Eso no es importante. Lo importante es que la vida de aquella persona sea transformada, que Cristo sea revelado a aquella persona. No puede haber otra motivación. ¿De qué sirve una multitud de gente si no tengo discípulos? ¿De qué sirve poder decir llené un estadio, llegó mucha gente, si no hay discípulos ahí después de aquello? A Jesús lo siguieron las multitudes y también lo mataron las multitudes. Y los únicos que estuvieron fueron los discípulos. Hombre, mujer, no te enamores de las multitudes. Ama a Cristo, sé fiel a Él, busca honrarlo, busca glorificarlo. Las multitudes van a llegar, las multitudes llenarán aquel lugar. Pero sabe una cosa, entre aquella multitud tú debes de buscar a tus discípulos. Ahí, esa es la gente a la que Dios te llamó. No te asombres por la multitud. No te dejes impresionar por los grandes eventos, por las luces, por el espectáculo. Todo eso es secundario, todo eso no es tan importante. No hay mayor luz que la luz de Cristo. Usted debe de dejarse maravillar por Él. Cuando tú estés enamorado de Cristo, cuando tú estés apasionado de Cristo, si a ese estadio, si a ese lugar llega una persona, ¿sabe qué diría el mundo? No vale la pena tanto esfuerzo por uno. Pero ¿sabe qué dice Cristo? Que valdría eso y lo estaría dispuesto a hacer 1,000,000 de veces más. Porque la manera en que percibimos muchas veces es tan carnal, es tan humana. Y medimos los resultados por números. Medimos los resultados en cantidades. Y no se trata de eso. Se trata de discípulos. Hombre o mujer que llevas tiempo en Dios, hazte un examen y pregúntese, ¿cuántos discípulos yo tengo? ¿Sabe cuáles deben de ser mis primeros discípulos? Mi esposa, mis hijos, mi familia. Esos son mis primeros discípulos. Si yo no he podido vivir de tal manera que mi esposa pueda honrarme, pueda seguirme, pueda sujetarse a mí, y esto no como una imposición, o que mis hijos no puedan sujetarse, obedecerme. ¿Usted se imagina para un hijo venir cada domingo y escuchar a su padre o a su madre hablar cosas que él no es o ella no es en casa? ¿Cómo crece aquel niño creyendo en Dios? ¿Cómo puede aquel niño decir, pero ¿dónde está el Dios que habla mi padre? Porque el Dios de ese lugar es uno, pero el Dios de casa es otro. Somos llamados a ser discípulos y el primer lugar, hombre, no se esconda. Véame, usted es llamado a ser sacerdote de su casa. Usted tiene que ser hombre en su casa. Usted tiene que ser un apasionado por Dios y a través del amor apasionado que usted tiene por Dios, a su esposa no le va a costar sujetarse a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted está sujeto a Cristo. Pero lamentablemente los hombres no quieren sujetarse a Cristo, pero sí quieren exigirle a sus esposas que se sujeten a Él, a nombre de Dios. ¿Sabe una cosa? Eso no te va a funcionar. Más bien estás avergonzando el evangelio. No lo hagas más. Estás robándole credibilidad al evangelio, al reino. Mejor ama, mejor perdona. Mejor sea un buen proveedor. Pastor, yo soy un buen proveedor. A mi casa nunca falta la comida, pero falta amor, falta paz cuando tú estás, falta un abrazo, falta un beso, faltan palabras de ánimo, falta presencia de alguien que esté ahí en momentos difíciles. No somos proveedores solo financieros. Somos proveedores de paz, somos proveedores de gozo, somos proveedores de seguridad. Tu familia se debe sentir segura cuando tú estás. Y estoy hablando de alimentar la multitud. Alimentas a una multitud y no alimentas a los de tu casa. Tú has negado la fe. Tú te has vuelto peor que un incrédulo. Y eso dice la palabra.
Si yo no puedo alimentar a los de mi propia casa, yo soy peor que un incrédulo. ¿Qué te parece? Entonces, antes de pensar en alimentar la multitud de afuera, empieza a alimentar a los de adentro. Hablas muy bonito a la gente de Dios, te felicito, pero ¿y en tu casa por qué no te escuchan? Algo raro hay. Perdón el comercial tan grande. Avancemos. Dios no nos va a mandar hambrientos para la casa. Dios no nos va a decir, vaya, vea qué hace usted con su necesidad. Usted vino a este lugar hoy. Usted no vino por mí, usted vino por Dios. Y usted lleva un rato aquí. Y tal vez durante todo este rato usted tiene una hambre espiritual, usted tiene una necesidad, usted tiene algo ahí que hay. Y en un rato el pastor dice, ya hay que terminar y se termina. Pero ¿sabe qué dice el Señor? No, usted no lo va a mandar sin darle de comer primero. Usted no lo va a mandar sin ocuparse de esa necesidad. Yo le tengo algo que le puede, se lo he dicho muchas veces, yo no puedo suplir todas tus necesidades o ninguna, pero hay uno que sí nos suple a todas nuestras necesidades. Y cuando hablamos de necesidad, no hablamos solo de comida, no hablamos solo de dinero, hablamos de necesidades en el alma también. Necesito que Dios sane mi corazón. Necesito que Dios liberte mi alma que está cautiva a un pecado. Necesito que el Señor renueve mi mente. Necesito que el Señor despierte mi vida una vez más porque estoy dormido. Porque aunque tengo todo el conocimiento, aunque sé lo que tengo que hacer, no tengo la fuerza, no tengo la voluntad para hacerlo. Esta mañana yo le invito a que por un momento usted cierre ahí sus ojos y pueda hablar con Papá Dios y le pueda decir, Señor, lo que tengo no alcanza. Lo que tengo no alcanza para que la multitud sea saciada. Quizás no alcanza ni siquiera para saciarte tú mismo. Pero dígale, Señor, pero mi vida yo te la he entregado. Mi vida yo te la he rendido. Reconozco que no soy capaz por mí mismo. Reconozco que no puedo más en mi propia fuerza. Reconozco mi necesidad y también reconozco que no soy capaz de sustentarme a mí mismo. Necesito tu sustento. Papá Dios, necesito que tú puedas alimentar de vida a los de mi casa. Necesito que puedas multiplicar tu vida en mí. Necesito que puedas saciarme de pan para llegar hoy a casa lleno de paz, lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de libertad. Necesito el pan de vida. Sáciame, Señor. Amado Dios, yo ruego por cada hombre y mujer acá que tú conoces, a los cuales tú conoces su necesidad, conoces su corazón. Yo ruego para que en el nombre de Jesús tú atiendas ese clamor. Yo ruego para que en el nombre de Jesús tú extiendas tu mano poderosa y hagas un milagro sobre su casa, sobre su familia, sobre sus finanzas, sobre su cuerpo enfermo. Extiende tu mano poderosa, Señor. Yo ruego, yo suplico tu poder sanador, tu poder libertador. Yo ruego que tu bondad pueda manifestarse en nuestras vidas. Yo ruego, Señor, para que las familias de los hermanos que hoy no están acá puedan conocerte, puedan experimentarte. Yo ruego para que haya un despertar espiritual en todos nosotros. Yo ruego para que nuestras almas sean saciadas de amor verdadero. Para que Romanos 5:5 se cumpla y el amor de Dios sea derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu. Yo ruego para que los lentes del mundo, los lentes del odio, del rencor, hoy sean rotos, hoy sean lanzados fuera y ponernos los lentes de la compasión, los lentes del amor. Que dejemos de ver todo como números, como cifras y empecemos a ver a través del amor, la necesidad, el dolor humano. Porque no nos ha dado Dios un espíritu cobarde. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino uno lleno de amor, de poder y de dominio propio.
Toma ese espíritu hermoso que te ha sido dado y ama. Y ama. Toma cada oportunidad para hablar de Cristo. No importa si hay una actividad en la Villa Olímpica o no. Eso es otra cosa. Habla de Cristo siempre. No necesitamos un gran evento. No necesitamos una gran actividad. Lo que necesitamos es estar apasionados por Cristo. Y cuando estamos apasionados por Cristo, entonces vamos a ver aquel estadio vacío como una oportunidad para traer a la multitud y llevarlos a Él. No por las luces, no por el show, sino por la compasión, sino porque hay que hacer algo, porque hay una sociedad que se pierde, hay un montón de niños perdiéndose. Ya las iglesias no tienen tantos niños como hace algunos años. Ya no hay tantos preadolescentes. Y donde hay muchos, encontramos un evangelio humanista, total, completo, donde el evangelio dejó de ser realmente predicado y ahora se habla lo que se quiere la gente escuchar. Hombre, mujer que está acá, voltea tu mirada a Dios. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Tú no viniste a verme a mí, tú no viniste a escucharme a mí. Yo no te puedo sanar, yo no te puedo liberar, pero hay uno que nos ha juntado esta mañana, que es poderoso para sanar, que es poderoso para libertar, que puede transformar tu mente, tu vida, que puede salvar tu casa, que puede libertar a ese hijo de la adicción, que puede libertar a esa persona esclavizada a la lujuria, a la pornografía, al pecado. El Señor quiere romper toda cadena en ti. Él puede hacerlo. Solo ven a Él en esta mañana. Amado Dios, yo agradezco tu bondad. Yo agradezco que tú nos miraras con amor. ¿Sabe qué dice el Salmo 31:7? Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. Yo me voy a alegrar, yo me voy a gozar. Porque aunque estoy padeciendo, aunque tengo dolor en mi corazón, Dios está viendo ese dolor, Dios está viendo esa aflicción. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que Dios no se esconde, que Dios no te deja solo, que Dios no te va a mandar hambriento a casa. Que Dios va a buscar la forma para saciar tu vida. Dios va a buscar la forma para consolarte. Dios va a buscar la forma de sacarte de ese enrollo en el que te metiste. Dios lo está haciendo. ¿Sabe qué dice el Salmo 41:10? No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Alabado sea el Señor. Si usted y yo, después de tantos años, estamos aquí, solo hay una verdad: es que su mano poderosa nos ha sostenido. Es que Él no nos ha dejado y no nos dejará. Aleluya. Primera de Pedro 5:7 dice: deposita en Jesús toda ansiedad, porque Él cuida de ti. ¿Te has sentido ansioso? ¿Hay algo que te roba el sueño? ¿Hay algo que no te deja dormir? La palabra dice: deposita toda ansiedad ahora en Dios. Deposita eso que no te deja dormir en Dios. Vamos, deposítalo, ríndelo. Es un hijo que está apartado, es un hijo que está esclavizado. Es un pecado que te ha mantenido cautivo. ¿Qué es lo que te mantiene ansioso? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Entrégalo a Jesús esta mañana. Ríndelo a Jesús. Hay que ser valiente para venir y enfrentarse a Dios y decirle: Señor, reconozco mi pecado, reconozco que no estoy caminando bien, reconozco que no estoy caminando como debería de caminar, pero me rindo, pido perdón. No calles delante de Dios, no calles delante de una oportunidad de Dios. Muchos de nosotros fallamos al no darnos cuenta de la necesidad ajena.
No solo tú sufres, hay una multitud que sufre. Y el Señor nos ha dicho, aliméntala. ¿Puede usted, por favor, siga usted como Dios le ponga en su corazón? Después de esto, dice la Biblia, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Diga conmigo: no se trata de mí, se trata de él. Y cuando la multitud te busque para decirte: wow, pastor, qué bien lo haces, escóndete, vuelve a aquel lugar donde sabes que eres poca cosa. Vuelve a aquel lugar donde tú sabes que si estás ahí es por pura gracia, por pura misericordia. Y cuando Dios te use, y cuando Dios te lleve a las multitudes, y cuando Dios haga grandes milagros a través de tu vida, ve al lugar solo. Ve al lugar secreto. Escóndete de los halagos, escóndete de los aplausos. Porque el único que puede llevarse todos los aplausos es Jesucristo. El único que debe llevarse toda la gloria es Él. Le voy a decir esto: nosotros no ayudamos a Dios. Parece que ayudamos a Dios, pero nosotros no ayudamos a Dios. ¿Recuerdan el arca? ¿Recuerdan la presencia de Dios? ¿Recuerdan los hermanos que llevaban el arca? El arca parecía que se iba a caer, y un hombre quiso ayudar y metió su mano. ¿Y qué pasó? Cayó muerto. ¿Sabe? Porque esa arca que representa la presencia de Dios no la sostiene ningún hombre. Sin embargo, Dios en su gran amor nos permite ir al lado de esa gloria, al lado de esa presencia, caminando. Y ahí vamos nosotros. Y parece, alguna gente ve y dice: uy, vea, él lleva la presencia de Dios. No, esa presencia me lleva a mí. Yo voy acompañando esa presencia. Yo no gobierno esa presencia. Yo no gobierno ese poder. Yo no ayudo a que este poder se mueva. Ese poder va solo. Pero en su gran amor me ha permitido caminar al lado de esa presencia. Y cuando la gente lo ve de afuera dice: uy, ese lleva la presencia. No, esa presencia me lleva a mí. Y no es el privilegio de Dios que yo le sirva. Es el privilegio mío servirle a Él.
Por eso es que si tengo que pagar para hacerlo, lo hago, porque es un privilegio. Usted no sabe cuántas veces yo invertí más de lo que pudiese invertir para poder estar en un lugar. Y no le estoy hablando del dinero, le estoy hablando del corazón. Le estoy hablando del esfuerzo. Hay gente que no va a ir a Villa Olímpica porque queda muy largo. Pero los no creyentes caminan hasta Cartago. Qué vergonzoso la pasión que dices tener por Dios, cuando algunos kilómetros ya hacen que no llegues. Pero un corazón apasionado hace cualquier cosa. Un corazón apasionado hace lo impensable. ¿Sabe? Recuerdo, con esto termino. Yo fui una vez a un primer encuentro, a uno. Yo trabajaba en una tienda, Fernando Lee era el dueño. Yo trabajaba de lunes a sábado y los encuentros eran de viernes para domingo. Yo pedí permiso para ir al encuentro y ¿qué me dijo el dueño? No, usted no puede ir. Y también me dijo, si va, lo despido. Entonces el viernes yo le dije, yo mañana no vengo, vengo el lunes para que me liquide, porque yo ahí pagaba en sábado. No me quiso pagar, porque ahí se pagaba sábado y yo tenía que ir. Yo le dije, no voy. Bueno, no fui a trabajar, me fui al encuentro, mi vida cambió. Llegué el lunes a recoger ¿qué? La liquidación. Y Fernando me dijo, no, trabaje, tome. Y me pagó completo, todo. Está bueno, ¿verdad? Entonces yo, está bien. Pero ya yo llegué tarde, entonces ya ni me quedé, llegué al otro día, el martes. O sea, ya me habían pagado completo. Pero después de unos días de estar yo trabajando ahí, ¿sabe? Yo salía de aquella tienda, de aquel lugar, y corría para llegar al servicio de jóvenes que era los sábados, de más o menos de 6 de la tarde a 7:30, 8. Pero yo salía a las 6:30 de la tarde de San José. Me tocaba salir, yo salía corriendo, literalmente iba corriendo. Me montaba al bus. Más de una vez yo llegué a la reunión de jóvenes. Llegué y cuando yo iba entrando yo decía, qué bonito, qué montón de gente. Es que ya terminó la reunión. Y me iba para la casa caminando. No como muchos de ustedes que tienen amigos y todo, no, yo solito me devolvía. Pero yo decía, uy, bueno, por lo menos llegué al final. Estoy oyendo qué loco. Por lo menos llegué al final. Yo no escuché la prédica, yo no pude cantar con todos, pero yo llegué. Porque yo quería que el Señor supiera que yo iba a correr cualquier distancia, que iba a hacer lo que tuviera que hacer para estar ahí, aunque fuese un minuto, aunque fuese un segundo. ¿Sabe una cosa? Eso habla de usted. Eso habla de usted. Al tiempo Dios me dijo, deja todo. Yo fui donde Fernando y le dije, es que Dios me llamó. Y yo los sábados quiero ir a la iglesia y no puedo porque aquí se trabaja de lunes a viernes. Yo soy de lunes a sábado. Y Fernando me dijo, no, usted es loco, vago. Y yo le dije, bueno, igual voy a renunciar porque si yo no puedo trabajar los sábados. Fernando me dice, no, bueno, quédese. Y me dio un mejor puesto. Me mandó a las bodegas, me mandó al carro y ahora trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde, mejor sueldo, mejor horario, y no quería que yo me fuera. Entonces yo dije, bueno, está bien, ¿verdad? Está bonito. Ya yo podía ir los sábados, ¿a dónde? A la reunión de jóvenes que yo tanto quería ir. Y no solo eso, podía levantarme y orar. Y no solo eso, podía ayunar. Y no solo eso, podía leer la Biblia más. Y no solo eso, podía ir a buscar a gente y decirle, vamos conmigo, yo paso por usted. Sí. ¿Y sabe qué me dijo Dios cuando yo estaba ahí? Me dice, pero es que yo quiero que usted esté todos los días, deje todo. Es que el Señor lo lleva a uno así, como en pequeños pasos, pero son pasos enormes. Usted no se imagina cada lucha que se tiene ahí en esos pequeños pasos. 20 y tantos años después, este es su pastor. En una iglesia pequeñita, porque somos pequeñitos. Y Dios nos dice,
alimente ese lugar tan grande. Y yo digo, ¿de dónde, cómo y por qué nosotros? ¿Está siguiendo? No había posibilidades de que yo fuera el pastor de ustedes, pero Dios pensó que sí. No había posibilidades de que yo lograra nada, pero Dios pensó que sí. No había posibilidades y Dios dijo, sí, ¿sabe una cosa? Lo que le quiero decir a ustedes, tal vez a usted nadie lo ve con posibilidades, pero Dios ha visto todo en usted. Y cuando usted se atreve a obedecer a Dios, a creerle a Dios, porque creer y obedecer es lo mismo. Cuando usted escucha a Dios, le cree y usted camina hacia aquella dirección, el resto déjeselo a Dios. Hermano, hermana, este mensaje tiene solo un propósito. Este mensaje no lo va a direccionar a usted hacia uno, otro lado. Este mensaje solo quiere direccionarlo hacia lo que usted sabe que Dios lo ha llamado a hacer y que lo haga. Y esas cosas que usted ha estado dudando, eso que no lo ha dejado usted hacerlo, es tiempo de que usted lo haga a un lado. Y esas vanidades y esas humanidades, es tiempo de que usted se arrepienta. Porque eso no lo va a dejar avanzar. Eso no lo va a dejar a Dios glorificarse a través de su vida. Dios quiere usarte para alimentar a tu familia. Dios quiere usarte para alimentar las multitudes allá afuera. Dios quiere usarte para sanar a muchos a través tuyo. Dios quiere usarte para hacer esperanza en medio de tanta tiniebla. Dios quiere usarte. La pregunta es si tú estás dispuesto a rendir lo que tienes. Si tú estás dispuesto a decirle, Señor, aquí está lo que tengo. Esto es lo que tengo. ¿Sabe? Hay gente que con tan poco hace tanto para el Señor. Porque no se trata de la cantidad de cosas que tengo. Se trata de que lo que sea que tengo, se lo doy al Señor. Si lo único que tengo es tiempo, se lo doy. Si lo único que tengo es un carretillo, yo le digo, Señor, ese carretillo es tuyo. Está a tu disposición. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Qué hermosos son los pies de aquellos que le dijeron al Señor, heme aquí, Señor, yo iré. Qué hermoso el corazón de los que no ponen excusas y más bien andan buscando cómo brincarse los obstáculos que les aparecen en la vida para servir al Señor. Iglesia, esto más que una predicación hoy, más que un mensaje así profundo, es un mensaje que dice, iglesia, vamos a creerle a Dios. Vamos a ir con fe. Y recuerden que todos nosotros, todos somos llamados a ser discípulos. Sábado hay una oportunidad. Miércoles hay otra oportunidad. Pero solo esas son oportunidades. No, todos los días son una oportunidad para predicarle a alguien y acercarlo a Cristo. Reúnase a leer la Biblia con alguien durante la semana. Comparta el evangelio con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Les bendigo. Les amo mucho. Estoy feliz de todo lo que Dios está haciendo. ¿Y sabe qué me pone más feliz? Que sé que usted y su casa van a experimentar la salvación del Señor. Sé que antes de lo que usted piense, un día de esto, su familia será transformada. Pastor, ¿quién le va a predicar a esa gente? Usted alimente la multitud que el Señor va a usarte. No le diga más al Señor cómo, dígale, Señor, si tú dices, yo voy. A mí me mandaron a conseguir la Villa Olímpica después de que me han dicho que no se podía tener. Me mandaron y yo fui y me dijeron, ¿sabe qué me dijeron? Cuando fui, la primera palabra que me dijeron es sí, no se puede. ¿Y sabe cuál fue la segunda? Sí. Venga. 30 minutos después ya estaba todo. ¿Lo hice yo? No, yo no lo hice. Yo acompañé la presencia del Señor. Y la gente dice, ¿fue el pastor? No, no fue el pastor. Fue la presencia del Señor. Yo la acompañé a esa presencia. Yo no llevé esa presencia me llevó a mí. No se confunda. Usted no es tan poderoso. Usted no es tan influyente. Esa presencia sí lo es todo, no usted. Amados, un abrazo, la paz del Señor. Y bueno, nos vemos
el sábado, el miércoles y todos estos días. En la parte de atrás están las hermanas con las ventas que yo no sé ni qué trajeron. ¿Qué trajeron, hermanas?